Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudimos a tu trono de la gracia a través de tu Hijo amado como nuestro único abogado, mediador e intercesor ante ti, suplicándote nos des discernimiento para poderla desarrollar y podamos entender tu palabra conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. En nuestro anterior tema, hermanos, estuvimos compartiendo acerca de la primera experiencia de la justificación por la fe. La fe me tiene que llevar a obrar. La obra significa la perfecta obediencia a todos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, porque tal como hallamos en Santiago capítulo 2, verso 17, la fe sin obras es muerta. La fe sin obediencia es muerta. Y como estuvimos meditando también, la contraposición a la fe es la presunción. Y la presunción es la falsificación satánica de la fe. Por lo tanto, en este tiempo en el cual estamos viviendo, tiempos de sellamiento, muy pronto vamos a ser sellados, hermano y hermana, y si muero hoy, mi tiempo de gracia terminó, y habré sido sellado para vida eterna o para muerte eterna. Debo tener claro si mi experiencia espiritual está basada en la fe o, por el contrario, en la presunción. Y es lo que debiéramos meditar en este tiempo del fin, hermano y hermana. Y vamos a meditar en unos pasajes que espero nos puedan ayudar a comprender la importancia de tener fe en este tiempo que vivimos. La primera experiencia la vamos a hallar en Marcos capítulo 9, versos 23 al 24, donde hallamos la historia de ese muchacho endemoniado que fue sanado. ¿Lo recuerdan? Yeshua había estado en el monte de la transfiguración y al descender del monte con los 3 discípulos que le acompañaban, se encuentran con una gran multitud y viene el padre de ese muchacho endemoniado pidiéndole a la majestad del cielo que lo sane. En el verso 23 de Marcos capítulo 9 nos dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Muchas veces decimos, no, yo creo. Pero el creer a veces no va apoyado por las obras. En este caso concretamente, la majestad del cielo le está diciendo al padre endemoniado: si crees, si tienes fe, al que cree, al que tiene fe, todo es posible. Creer y fe debe estar unido. E inmediatamente dice el verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Está diciendo: auméntame la fe, para que yo tenga esa fe que permita que tú sanes al muchacho. ¿Entendemos, hermano y hermana? Muchas veces padecemos enfermedades o tenemos diversos accidentes o incidentes en nuestra vida que vienen precisamente como consecuencia de nuestra falta de fe o por otra parte para probar nuestra fe. El enemigo también actúa y a veces nos vienen cosas y nos pone a prueba nuestra fe
para ver si realmente dependemos de la majestad del cielo o hacemos como la mayoría del mundo, alejados completamente del poder para ser restaurados física y espiritualmente. Tenemos otro caso, Bartimeo el ciego. La palabra hebrea bar significa hijo y Timeo, hijo de Timeo. Y en el capítulo 10, verso 52, nos dice lo siguiente. Yeshua le dijo, después de haber sido sanado, después de haber recuperado la visión, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Entendemos? La fe va acompañada de obras. La fe va acompañada de acción. Yo tengo fe en la majestad del cielo, tengo que acudir a Él cuando estoy necesitado de Él, pero debo de acudir a Él no solamente cuando estoy necesitado, sino en todo momento de mi vida, para que Él sea uno en mí, para que Él entre a formar parte de nuestra vida, nos aumente la fe, perdone nuestra incredulidad y en momentos de necesidad tener esa fe que nos ayuda a acudir al trono de la gracia para que Él pueda responder nuestras oraciones, como fue, por ejemplo, en este caso, Bartimeo el ciego. Él estaba escuchando esa multitud que venía y oía, pero no sabía, pregunta, ¿quién es? Y entonces dice, hijo de David, ten compasión de mí. Está diciendo Mesías, porque el hijo de David era el Mesías prometido, el rey de Israel. Y la fe de él aumenta. ¿Qué quieres? Recobrar la vista. Y Yeshua le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. ¿Cómo no le iba a seguir, hermano y hermana, si habiendo estado ciego ahora veía? Era un testimonio vivo de que aquel que le había hecho recobrar la vista era el Mesías prometido. Del mismo modo nosotros debiéramos ser como Bartimeo, dar testimonio en nuestra vida de que realmente nuestra fe ha permitido que la majestad del cielo transforme nuestra vieja naturaleza y nos haga nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. ¿Entendemos, hermano y hermana? La fe debe ir acompañada de acción. La fe debe ir acompañada de algo que el ser humano tiene que hacer. No podemos pedir simplemente sáname y yo no hacer nada. No, yo tengo que hacer algo. Bartimeo tuvo que ir hacia Él. Nosotros tenemos que ir hacia Él. ¿Cómo tenemos que ir? Entregándole nuestras cargas, entregándole nuestras debilidades, entregándole nuestros pecados para que Él, en su gran compasión, interceda ante el Padre por el pecador arrepentido y su justicia sea aceptada por el Padre cuando nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para poder estar entre los obedientes. ¿Entendemos? Viendo todas estas cosas que estaban sucediendo, los mismos discípulos, los mismos emisarios del Maestro de Galilea, en las Buenas Nuevas de Lucas, capítulo 17, verso 5, leemos lo siguiente. Lucas, capítulo 17, verso 5. Dijeron los apóstoles a Yeshua, aumentanos la fe. Nosotros debiéramos de decir lo mismo a cada momento.
auméntame la fe y perdona mi incredulidad. ¿Por qué? Porque seguimos cometiendo todavía errores, hermano y hermana. En este transitar por esta tierra, el ser humano cometemos tremendos errores, de los cuales muchos de ellos pagamos las consecuencias de esos mismos errores hasta el día de nuestra muerte. Y constantemente debemos estar pidiendo perdón por haber tomado esas decisiones tan erradas, por haber cometido esos errores, para que a través de la justicia perfecta de su Hijo podamos ser perdonados. Y todas estas historias que estamos comentando aquí tienen un propósito, hermano y hermana, un propósito muy claro, un propósito muy definido. Hallamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, verso 4, algo que está directamente relacionado, y el por qué lo hallamos en la Sagrada Escritura. Estos eventos, estos acontecimientos en los cuales hemos estado compartiendo ahora, hace unos momentos. En Romanos, Pablo, en el capítulo 15, verso 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué tremendo mensaje nos da el apóstol Pablo en esa carta a los romanos que acabamos de leer para cada uno de nosotros! Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que le pasó a Bartimeo, lo que le pasó al padre de ese muchacho endemoniado, lo que le pasó a los discípulos, aumentanos la fe, todo fue escrito precisamente para nosotros, para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Nos damos cuenta, hermano, y no tan solamente lo hallamos en este libro de Romanos capítulo 15, verso 4, sino también el mismo autor, Shaul, Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. Todo es una carta de amor dejada para cada uno de nosotros. Así como vemos que ellos vencieron, nosotros también podemos vencer, hermano y hermana. Yo no puedo entender, no puedo captar, no me puedo imaginar cómo hay dirigentes religiosos que siguen diciendo que somos pecadores y vamos a seguir pecando hasta que venga nuestro Redentor. No lo entiendo, hermano y hermana. La Escritura es clara. Auméntame la fe para que yo pueda ser vencedor. Auméntame la fe para permitir que la justicia perfecta de Yeshua entre a formar parte en mi vida, transforme mi vieja naturaleza, saque de mi interior todo aquello que antes tanto quería, anhelaba, amaba, codiciaba y realizaba, y haga en mí ahora una nueva criatura, para que se cumplan las palabras dichas a Nicodemo en aquella conversación nocturna: nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, Ernesto Farga debe morir al viejo Ernesto Farga.
Ernesto Farga debe morir a todas aquellas debilidades carnales que antes pudiera tener. Ernesto Farga debe morir a todo aquello que antes tanto le gustaba del fútbol, del mundo del fútbol. Y doy gracias porque moría ello, hermano y hermana. Pero todavía quedan momentos en que, y ahí está la lucha constante, la lucha diaria de esa muerte al viejo hombre, donde Satanás a veces nos lo saca para que volvamos otra vez a recordar las cosas del mundo, cuando debiéramos de estar muriendo al mundo para ser ahora nuevas criaturas. Del mismo modo que ellos por fe obtuvieron la victoria, hoy nosotros por medio de la fe podemos también obtener la victoria. El mismo Pablo, en esa misma carta de 1 Corintios capítulo 10, verso 13, nos dice algo muy importante con relación a si podemos vencer o no vencer la tentación. ¿Entendemos? 1 Corintios capítulo 10, verso 13, Pablo nos dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Elohim no nos tienta, hermano y hermana. Elohim no nos tienta. Él permite que seamos tentados. La tentación viene precisamente por esa maldad y por esos pecados acumulados desde mi infancia hasta ahora, por ejemplo, en esas debilidades que cada ser humano tiene. Yo he dicho muchas veces, a mí Satanás no me va a tentar ni por fumar, ni por beber, ni por algunas cosas. Pero sé que tengo mis debilidades como ser humano. Entonces, para evitar ser tentado, yo debo de evitar estar en ese momento para ser tentado. Debo velar las avenidas de mi alma. Debo cuidar las avenidas de mi alma para que no ser tentados. Por eso es que la tentación, no hay ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones podemos vencerlas, porque Pablo así nos lo dice, que juntamente con la tentación que proviene de nosotros mismos, Él provee también la salida para que no pequemos. Si pecamos, es por falta de fe. Si pecamos, es porque no hemos comprendido todavía ese inmenso amor que el Padre dio todo lo que tenía para redimirme, para redimirte, para redimirnos de la sentencia de muerte que cae sobre nosotros por haber sido transgresores a esa santa, justa y ley. Por lo tanto, hermano y hermana, juntamente con la tentación que nosotros mismos nos tentamos, porque somos nosotros los que buscamos muchas veces la tentación, juntamente con la tentación vendrá también la salida precisamente para que seamos vencedores. ¿Dónde acudir para poder vencer la tentación? ¿Dónde acudir? ¿Quién está esperando a que Ernesto Farga acuda a él para darme el poder para vencer? Veamos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4.
versos 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. Leemos lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, no hay más, uno, no hay más intercesores, uno, no hay más mediadores, uno solo, que pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es el modelo que debemos imitar, hermana y hermana. No debemos imitar la vida de ningún hombre. Todos somos humanos, carnales, pecadores, destituidos de la gracia del Creador, pero que a través de Yeshua, de ese modelo perfecto, de ese uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, es a Él, a quien tenemos que contemplar, para que al contemplarle seamos transformados a su imagen y semejanza. Él vino aquí a esta tierra a revelarnos el carácter de su Padre. Y Él quiere hacer en ti y hacer en mí, restaurar en ti y en mí la imagen, el carácter que Adán tenía antes de la entrada del pecado. Adán fue creado a imagen y semejanza del Creador, y la majestad del cielo vino aquí a esta tierra para que Ernesto Farga, para aquellos que estén escuchando en vivo ahora, ellos puedan también ser transformados y que podamos tener todos esa imagen, ese carácter que Adán tenía antes de la entrada del pecado y que cuando desobedeció y comió de la fruta prohibida, ese carácter lo perdió y quedó bajo el poder del dominio de Satanás. Ahora, la decisión es nuestra. La majestad del cielo vino para eso, para que cada uno de nosotros seamos uno con Él, para que se cumpla la oración de Él mismo que hizo y que hallamos en Juan capítulo 17. Para que sean uno en mí, dijo Él, como yo soy uno contigo. Y para ser uno con Él, debemos tener fe, mis amados hermanos y hermanas. Debemos tener fe para permitir que esa fe transforme nuestra vieja naturaleza y nos haga nuevas criaturas para la honra y la gloria del dador del universo. Y nos sigue diciendo Pablo en esa carta a los Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Allí está Él esperándonos, hermano y hermana. Allí está Él esperando nuestras oraciones, esperando nuestras peticiones, esperando nuestras súplicas para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hallar el poder para vencer la tentación. Hallar el poder para ser vencedores. Hallar el poder para permitir ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Y Tiago, en el capítulo 1, verso 12, nos dice lo siguiente. Tiago, capítulo 1, verso 12, nos dice, bienaventurado, feliz, gozoso, dichoso, bendecido el varón. Yo digo, la mujer que soporta la tentación. No dice que cae en la tentación. Feliz, gozoso, dichoso, bendecido el varón, la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Elohim ha prometido a los que le aman. Ese es el verdadero resultado de la justificación, mi querido hermano y hermana. Vencer la tentación. Algo tan fácil, pero que nos lo han enseñado tan mal, que nos han dicho, no, tú crees, la justicia de Yeshua ya te salva, la justificación por la fe, y no hay transformaciones en nuestra vida, no hay cambios en nuestra vida. No esperemos obtener la victoria si no morimos al viejo hombre y permitimos que la fe permita transformar mi vieja naturaleza y me haga un hombre o una mujer para poder vencer la tentación y poder obtener la vida eterna. Y ahora, entendiendo que la fe es la victoria y la justificación es victoria sobre el pecado, yo ahora puedo entender Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice, justificados pues por la fe. ¿Escucharon bien? ¿Leyeron bien? Justificados pues por la fe. La fe me tiene que llevar a obrar. La fe me tiene que llevar a obedecer. Entonces, en esa fe que me tiene que llevar a obrar, y en esa fe que permite que la justicia de Yeshua sea presentada ante el Padre cuando Ernesto Farga ha dejado ya el pecado, ahora Shaul Pablo me dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Adón, Yeshua, el Mesías. Pregunto, hermano y hermana, ¿puede un pecador no arrepentido ser justificado mientras sigue pecando? ¿Lo hemos pensado? ¿Puede un pecador no arrepentido ser justificado mientras sigue pecando? ¿Podemos tener paz con Elohim sabiendo que el pecado nos separa de Él? ¿Cómo tener esa paz con Elohim? ¿Entendemos, hermano y hermana? Nos damos cuenta cómo están distorsionando el poder del Evangelio. Nos damos cuenta cómo están distorsionando las buenas nuevas del plan de la salvación. No, tú crees solamente, ya eres miembro de iglesia, ya das tu diezmo y ya eres salvo. La Biblia no me dice eso, hermano y hermana. La Biblia me dice que somos justificados por la fe. Y la fe me tiene que llevar a obrar. La fe me tiene que llevar a obedecer. La fe me tiene que llevar a guardar los mandamientos, para que entonces, justificados por la fe, justificados por esa obediencia que me tiene que llevar a guardar los mandamientos de Elohim, tengamos paz con Elohim, por medio de nuestro Adón, Creador y Redentor, Yeshua, el Mesías. Así como los impíos no tienen paz, los impíos no tienen paz, solo el pecador arrepentido, solo el pecador que ha permitido que nuestra vieja naturaleza haya sido eliminada y tengamos ahora una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, es ahora cuando podemos tener paz con nuestro Padre Celestial. Para que las palabras de Shaul Pablo sean una realidad en nuestra vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Redentor, Yeshua, el Mesías.
Repito las palabras y las preguntas anteriores, hermano y hermana. ¿Puede un pecador no arrepentido ser justificado ante Elohim mientras sigue pecando? ¿Podrá? No, ¿verdad que no? Porque si pudiera hacerlo, todo el mundo podría ser justificado. ¿Qué diferencia hay entre aquel que viola los mandamientos y entre un que sigue violando algún mandamiento? ¿Hay alguna diferencia? Ninguna, hermano y hermana. Todos son pecadores. Violar un solo mandamiento es ser culpable de todos. Y Pablo me dice, ahora que has entendido lo que es la justificación por la fe, ahora que por la fe eres obediente, ahora justificados por la fe, tenemos paz para con Elohim por medio de nuestro Redentor, Yahshua, el Mesías. Mientras el pecador no arrepentido no puede tener paz con Elohim, porque precisamente el pecado nos separa de él, ahora el vencedor, el que es justificado por la fe, ahora tenemos paz con él a través de nuestro Creador y Redentor. ¿Entendemos? Justificación es la victoria sobre el pecado. Y la justificación es el primer paso para llegar a la santificación. Veamos Romanos capítulo 6, verso 22, para ir terminando la reflexión de esta mañana, hermano y hermana. Romanos capítulo 6, verso 22. Lleva el título en el capítulo 6, muertos al pecado. Yo debo permitir morir al pecado, hermano y hermana. Yo no tengo ningún poder para vencer el pecado. No, no lo tengo. Pero tengo uno que me da poder si acudo a él. Y a él tengo que acudir. Cuando soy tentado, debo de acudir a él para que me dé poder para vencer la tentación. Y todo depende de mí. El libre albedrío lo tengo yo. Yo decido si cedo a la tentación o si permito recibir poder para dejar la tentación y obtener la victoria. Y Pablo, entendiendo correctamente lo que significa justificación, nos dice en esa carta a los Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La justificación es un paso para la santificación y un paso que nos tiene que llevar a la vida eterna. Porque si nos quedamos solamente en esa falsa justificación y no alcanzamos la santidad, la paga del pecado es muerte, como hallamos en el verso 23 del mismo capítulo 6 de Romanos. La paga del pecado es muerte. Y eso es lo que debemos asimilar, hermano y hermana. Hay un himno que contiene las 4 partes en las cuales debemos permitir vivir para poder alcanzar la vida eterna. Y dice así: reconciliado con tu morir, justificado por tu vivir, santificado al obedecer, glorificado al verte volver. ¿Lo recuerdan? Al contemplarte, mi Salvador. De nada sirve, hermano y hermana, quedarme en una justificación por la fe. De nada sirve entender
o malentender una parte, si esa parte no me lleva al siguiente proceso, que es la santificación. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua, y la palabra santo significa vencedor, apartado del pecado. De nada sirve quedarme en la justificación si no llego a la santidad, y la santidad me tiene que llevar a la glorificación, a ser transformado cuando el mismo Redentor del universo venga a buscar a su pueblo, y si estamos vivos, ser transformado este cuerpo mortal en inmortal para poder soportar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos para poder ir al encuentro con Él. Si no alcanzamos la santidad, como dice Pablo en Hebreos, que sin santidad nadie verá a Yeshua, nos pasará como a los impíos. Nuestro pecado nos va a dar muerte, porque nuestro pecado, que nos separa de Él, nos va a impedir poder soportar la gloria, la belleza, la majestad, el poder que vendrá en las nubes de los cielos a redimir a su pueblo. Que entendamos bien, hermano y hermana, la importancia de la fe, para que podamos ir permitiendo que nuestra vieja naturaleza sea transformada en una nueva para la honra y la gloria del Creador del universo. Es mi deseo y oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita compasión me has permitido poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén.